Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy día vamos a ver el video de la clase sobre el feudalismo durante la Edad Media. Y el objetivo será conocer cómo se organizó la sociedad durante la Edad Media y la habilidad va a ser la habilidad de explicar. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a tratar el contenido sobre el feudalismo. Bueno, en principio vamos a definir lo que es feudalismo. El feudalismo es un sistema por el cual se crea una obligación de obediencia y servicio por parte de un hombre libre al que se le llama vasallo, hacia otro hombre libre pero más poderoso llamado señor. Y ahí en este caso consiste esto en que hay una obligación de protección por parte de un señor feudal, económica y militar, y en cambio el vasallo, que es la persona que está bajo la dominancia, tiene que ayudar a través de consejo, pago de impuestos y trabajo al vasallo. ¿En qué consiste esto? Lo voy a explicar desde el principio para que quede claro. Cuando comenzó la Edad Media con la caída del Imperio Romano y las invasiones germanas, vimos que en una de las clases de tutoría, vimos que los germanos tenían ciertas características. Y dentro de esas características estaba la de vivir en unas zonas rurales. Y su sistema valórico, es decir, su sistema de valor, su sistema de sociedad, se basaba más que en la obediencia hacia un Estado, hacia la obediencia hacia una organización como la tenían los romanos, ¿cierto? Su sistema se basaba en la obediencia hacia las personas, a través de un sistema de fidelidad. Entonces, con el paso del tiempo durante la Edad Media, este sistema comenzó a tener importancia, tanto así que la fidelidad, la obediencia del señor feudal hacia un vasallo comenzó a tener la relevancia y se convirtió en el sistema político y social que imperó durante prácticamente toda la Edad Media. Vamos a explicar esto a través de por qué, también esto tiene relación, por qué la sociedad se convirtió, si es que está con el Imperio Romano era una sociedad rural, o perdón, urbana, se convirtió en una sociedad rural. ¿Qué ocurre ahí en ese caso? Ocurre también que al principio de la Edad Media la situación era bastante peligrosa para las ciudades, eso ya lo habíamos comentado anteriormente. Tanto así que los grandes acaudalados, los grandes ricos, los poderosos de las ciudades, en este caso eran ciudadanos, en principio eran ciudadanos romanos y también gente, germanos que se hicieron muy ricos a través del bandidaje, a través del pillaje, comenzaron a emigrar. Emigrar significa que se van de un lugar a otro, comienzan a emigrar desde la ciudad al campo y construyen, como aparece en la imagen, construyen castillos. Y estos castillos, generalmente, ustedes lo pueden ver ahí, están fortificados. Bueno, es una caricatura, pero más o menos así, si ustedes revisan la forma que tenían los castillos en Francia, en Alemania, se pueden dar cuenta que son muy similares a este, en donde hay un pozo, están compuestos por torres, hay una parte que solamente se puede entrar por un solo lado, y eso tenía que ver mucho con la sensación de inseguridad que existía desde el 476 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano de Occidente en Europa. Por lo tanto, los primeros en emigrar hacia el campo fueron los señores feudales, o los nobles, o los senadores, o toda aquel persona que se podía costear una de estas, construir un castillo. Por lo tanto, las personas que tenían menos rango comenzaron paulatinamente a posesionarse, a ubicarse, a vivir cerca de estos castillos, en el caso de que existiera un ataque de algún pueblo germano, porque una de las características que tiene la Alta Edad Media, que son los primeros 500 años de la Edad Media, hasta el año 1000 aproximadamente, es que era bastante insegura. Por lo tanto, estas personas, una vez que podía haber un ataque, iban y se ubicaban dentro de estos castillos. Por lo tanto,
con el tiempo, eso comenzó a crear una sensación de protección por parte del señor feudal y como aparece ahí, los campesinos también fueron obligados a trabajar para las tierras de su señor. Por un lado, por un lado, resulta de que los campesinos no eran esclavos propiamente tal, pero eran siervos. ¿Por qué siervos? Porque tenían una obligación. Como el señor feudal los protegía, les daba apoyo económico y militar, el campesino tenía que trabajar para este señor feudal. Si bien es cierto, no recibían un sueldo, pero estaban obligados a trabajar día tras día en en el feudo que se llama. Y este campesino nunca salía de su lugar de residencia y ahí podemos ver también que había mucha mitología con respecto a esto. Los campesinos creían de que fuera también se creó esto, creían que fuera de los lugares donde ellos vivían, ¿cierto? De los castillos, fuera del feudo, habían seres mitológicos, habían brujas, habían animales con dos cabezas, en fin, se creó una serie de mitología para que estas personas nunca salieran. Entonces, como no existía en la escuela y los que sabían leer y escribir eran muy pocos, por eso se dice también de que la Edad Media es una edad bastante oscura con respecto con respecto a lo intelectual. Bien. El concepto aquí de... Vamos a ver que, bueno, acá lo que intentamos explicar también es que a través de las invasiones bárbaras, lo que explicaba anteriormente en la diapositiva anterior, las invasiones bárbaras provocaron mucha inseguridad, esa inseguridad provocó que la gente se fuera de la ciudad al campo, en los campos se crearon los castillos y estos castillos finalmente fueron fortificados, dando origen a las primeras ciudades. Y estas ciudades medievales ustedes las pueden encontrar, si ustedes revisan los mapas de algunas ciudades medievales se van a encontrar que son concéntricas. ¿Qué significa concéntrico? Significa que en el medio estaba el castillo, la parte principal, ¿cierto? Y paulatinamente la gente se fue aglutinando en los sectores periféricos y formaban un círculo. No así como las ciudades americanas, de América del Sur, con la llegada de los españoles a América, que son más bien del tipo tablero o del tipo damero. Ahí tenemos un feudo típico en donde, por ejemplo, hay partes que podemos distinguir bien. Podemos distinguir la aldea, podemos distinguir el castillo, podemos distinguir sectores del lugar donde era solamente exclusivo para el señor feudal. Podemos distinguir que habían bosques del señor feudal, habían lugares en donde habían tierras comunes para los aldeanos, donde ellos podían sembrar su elemento, ¿cierto? Y poder aprovechar ese recurso siempre y cuando tenían que pagar impuestos también al señor feudal. Entonces también habían tierras trabajadas por los señores libres o por los siervos. Existía una iglesia, porque como vamos a ver más adelante, la iglesia fue también una institución muy importante durante la Edad Media. También existía el molino. Cabe destacar de que la mayoría de los recursos, todo era del señor feudal, pero eran colectivos. ¿Qué significa colectivo? De que todo el territorio era utilizado, se podía utilizar por los siervos de este señor feudal. A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, que como vamos a ver el próximo año con el inicio de la revolución industrial, a diferencia que con lo que ocurre en la actualidad, la mayoría de los sectores, si nosotros vemos las ciudades, están en la propiedad privada, es decir, hay pocos sectores que son colectivos, como plaza, como las calles, pero en general está todo dividido por la propiedad privada. Prácticamente durante la Edad Media no existía ese concepto de la propiedad privada, sino que todo era del señor feudal y que era utilizado colectivamente. Bien, también podemos destacar que existían algunas características del feudalismo. Bien, como les seguía contando, existen ciertas características del feudalismo. Y eso lo vamos a ver a continuación en estos 5 puntos antes de concluir el video. ¿Ya? Estos son los 5 puntos interesantes que me gustaría que pudiesen
pudiesen quedarse en su cerebrito, ¿cierto?, con respecto a las características de este sistema económico y sistema político. Bueno, el feudalismo no evolucionó de igual manera, ni surgió al mismo tiempo en Europa Occidental. Sin embargo, este sistema social, económico y político tuvo características similares en la mayoría de los países. Bueno, ¿qué quiere decir con eso? Que los procesos sociales, que las características de la sociedad no van evolucionando en forma simultánea. Quiere decir de que, por ejemplo, puede ser de que el feudalismo haya surgido primero en Italia y después haya surgido en Francia, o que se haya demorado más en llegar a Inglaterra porque era un lugar bastante lejos. Entonces, a medida que nosotros nos vamos alejando del centro de Europa, vamos encontrando que el feudalismo se demora más en establecerse. Bien. Bueno, una de las características del feudalismo es que el poder central desapareció y se fragmentó en distintos feudos. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en la actualidad, perdón, se me mueve la pantalla. Si nosotros pensamos en la actualidad, ¿cuál es la característica que tiene nuestro país? Nuestro país tiene la característica que está gobernado por un presidente, en donde hay un solo estado, en donde las leyes son iguales para todo el territorio nacional. En cambio, ocurre que en la Edad Media eso no existía. Entonces, como los feudos eran muchos, incluso cientos, miles de feudos, un feudo podía tener el tamaño, por ejemplo, de una ciudad pequeña, podrían ser 10 cuadras a la redonda, 20 cuadras a la redonda. Entonces, este concepto del Estado que tenían los romanos no existía. No existía. Lo que existía más bien era un grupo de cientos de feudos que actuaban de forma independiente. Y eso tenía sus ventajas y tenía sus desventajas, como los vamos a analizar en las tutorías de los siguientes días. Por lo tanto, se fragmentó todo lo que existía como una unidad imperial durante la época romana, se dividió. Eso significa fragmentar. Y es lo que se conoce como distintos feudos. En ellos, el señor acaparó las funciones propias del Estado, es decir, había un solo señor feudal que vendría siendo casi como un mini emperador que tenía todo el derecho sobre su feudo. Ya dijimos de que los emperadores de la época romana, por ejemplo, aglutinaban, juntaban en ellos el poder legislativo, el poder judicial y el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Es decir, gobernaban, impartían leyes y además creaban sus propias leyes. También, como por ejemplo, ellos legislaban, imponían impuestos y administraban la justicia, como ya lo dije anteriormente. ¿Bien? Entonces, pasó de ser Europa un poder central a tener miles y miles de pequeños territorios o feudos. Con respecto a los lazos de dependencia, se hicieron personales, desapareció ese concepto del hombre y la mujer ligado a un estado y a leyes territoriales y se originó la dependencia de un hombre con respecto a otro. Como lo dije anteriormente, una de las características que tenía el Imperio Romano es que todos los habitantes de Europa que estaban bajo el dominio del Imperio Romano estaban sometidos bajo las leyes del Imperio Romano. En cambio, en la Edad Media lo que ocurre es que la dependencia ya no me quedo en un lugar, ya no dependo de un país o dependo de un territorio. Lo que comienza a ocurrir aquí con el feudalismo es que la persona tiene fidelidad hacia el señor feudal. Por lo tanto, se transforma esta figura jurídica. Ya no existe esta idea como lo dije anteriormente, ya no existe esta idea del Estado, no existe esta idea de que yo tengo que apoyar leyes o tengo que regirme por leyes que fueron emanadas por un emperador. Sino lo que ocurre acá es que, porque como la persona vive en un territorio dominado, muy pequeño, dominado por un señor feudal, yo le debo fidelidad a este señor feudal. Por lo tanto, se generan un concepto que lo vamos a trabajar, que es el concepto de dependencia. Hay una relación de dependencia, como decíamos anteriormente. El señor feudal cuida al vasallo y el vasallo también lo apoya en caso de guerra. Entonces hay obligaciones mutuas, costo-beneficio, beneficios que se llama.
La tierra adquirió una enorme importancia económica al distinguir el comercio y la circulación, al disminuir, perdón, el comercio y la disminución monetaria. Durante la época, ya dijimos, de la Edad Media, una de las características que tenían los pueblos germanos es que su economía se basaba en el trueque. Es decir, lo que hacían ellos era intercambiar productos. ¿Ok? Y al intercambiar productos se elimina la moneda como la tenían los romanos, por lo tanto cambiaban peras por manzanas por palta y así sucesivamente. Entonces disminuye el comercio y por lo tanto la agricultura pasa a ser un elemento esencial, base de la economía, y la vida rural predominó frente a la vida urbana. Otra característica es que la economía fue de autoconsumo, pues cada feudo consumía exclusivamente lo que producía. ¿Qué quiere decir esto? Que como la economía había disminuido, disminuido el comercio entre los distintos lugares, la agricultura había adquirido una importancia fundamental, cada feudo era autárquico. ¿Qué significa autárquico? Es que producía todo lo que ellos podían consumir. Entonces, por ejemplo, si un feudo comían pera, manzana y papa, ellos mismos lo producían. Entonces, la base de la economía, la base de la subsistencia del feudo era la agricultura. Por eso la importancia de los señores feudales y la importancia de los campesinos, y que existieran campesinos también para poder llevar la sobrevivencia del sistema feudal y del feudo. Por lo tanto, la economía no era como la economía capitalista actual, ni la economía mercantilista de la Revolución Francesa, sino que era una economía de tipo de autoconsumo o autárquica. Bien, la sociedad fue fuertemente jerarquizada. ¿Qué significa jerarquía? Significa que unos mandan y otros obedecen. Entonces, uno manda más que otro. Hay uno que manda más, después uno que manda medio, y hay uno que manda mucho más abajo, y definitivamente hay gente que no manda nada. Entonces, eso significa jerárquico. Fue dominada por dos grupos que eran privilegiados. Existían dos grandes grupos en esta sociedad. Estaban los grupos privilegiados y los no privilegiados. Dentro de los privilegiados estaba la nobleza y el clero. La nobleza, que eran los descendientes de los nobles, que eran los dueños de las tierras, los señores feudales, comenzaron a tener descendencia, y esa descendencia fueron consideradas nobles de sangre real, mientras que existía un gran grupo de la población, que era la mayoría de los campesinos, después los burgueses, como vamos a ver con la baja edad media, que no tenían ningún derecho. Y esa estructura de privilegio, no privilegio, se mantuvo en Europa hasta aproximadamente 1789, con el inicio de la Revolución Francesa. Ya se eliminó definitivamente cuando el sistema capitalista durante el siglo XIX europeo comenzó a separar a las personas por la cantidad de dinero que se tenía. Pero desde la Edad Media en adelante, la organización social fue de grupos privilegiados, la nobleza y el clero, y de grupos no privilegiados como los campesinos, los comerciantes y todo aquel que no descendía de estos grupos. La Iglesia Católica en esta época se consolidó como una de las instituciones más importantes. ¿Por qué? Porque tenía el poder religioso, tenía el dominio religioso, también tenía el dominio político, porque como ustedes vieron en el video introductorio, Carlomagno, ¿cierto?, fue nombrado emperador en el año 1000 por el Papa. Y el poder económico, porque fue la institución que más tierras tenía durante la Edad Media. Por lo tanto, si analizamos las características que tiene, poder religioso, poder político, poder económico, era una institución de lo más poderosa que hay. Tanto así que en la actualidad todavía sigue siendo una de las instituciones más importantes en la historia de la humanidad. Bien, ¿qué es lo que...? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de la sociedad feudal, ¿cierto? Estaba el rey, porque existía el rey, pero era una figura decorativa. Si bien es cierto, por ejemplo, podemos hablar de rey de los francos, pero este rey, más que era solamente decorativo, porque como no existía un poder central, ya dijimos, el poder estaba dividido por estos señores feudales, que eran nobles finalmente. Entonces podemos decir que un sinónimo de señor feudal era nobleza. Entonces, arriba, en la punta de la pirámide, estaba el rey.
y su familia, los nobles. Después venían los nobles, que eran señores feudales. Después venía el clero y los campesinos. ¿Cuáles eran las características de esta sociedad? La inmovilidad social. ¿Qué significa inmovilidad social? Significa, por ejemplo, de que un campesino iba a ser toda la vida campesino. Un noble iba a ser toda la vida noble. Aunque ellos se han empobrecido, aunque se hayan quedado sin dinero, siempre iban a ser nobles. Una cosa distinta es ser noble y otra cosa es ser vasallo. Porque un noble podía ser vasallo de otro noble más poderoso. Entonces, por eso se generan estas relaciones de dependencia. Y el clero, ¿cierto? Una de las características que tenía la sociedad es que el clero tenía el poder intelectual porque eran los únicos que sabían leer y escribir. De hecho, podemos hablar de los copistas. Los copistas medievales son aquellos personas que vivían en monjes, que vivían en monasterios y que se dedicaban a escribir la Biblia y que prácticamente era el único libro que podía circular durante la Edad Media. Todos los libros que prácticamente nadie escribía libros que no fueran religiosos. Los mayores escritores de libros fueron religiosos y santos, Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Bien, entonces ahí tenemos la estructura social que se caracteriza por la inmovilidad social, que quiere decir que no se mueve. Entonces, y se separa entre privilegiados y no privilegiados. ¿Quiénes son los privilegiados? Los reyes y su familia, los nobles y el clero. Y la sociedad feudal, bueno, tenemos ahí otra cosa. Bien, queridos estudiantes, hemos concluido la clase de hoy día. En próxima clase vamos a hablar sobre la peste negra, que algo que está muy relacionado con la actualidad, ¿cierto? Y que les podría interesar mucho. Que les vaya muy bien. Nos vemos en clases.